acaban de dar. En este momento están evacuando a los infectados. Yo tengo 22 años de periodismo, de experiencia. Empecé en el noticiero de MPM. Ese noticiero era el noticiero que había entregado el Estado al M-19 después del proceso de paz. Así que ese noticiero me marcó mucho porque allí las agendas eran los derechos humanos, era una agenda de terreno donde uno iba a conocer las historias de la gente. Así que estaba como muy sensibilizada con ese tema y a partir de ahí no me ha dejado, no he podido cambiar de chip entre la política y la paz. Esto es el gobierno de Samper también, José Noé Ríos y Daniel García Peña, que eran los encargados de la oficina del comisionado de paz. Samper los había encargado de hacer un informe sobre si había o no alguna posibilidad de encontrarse con la guerrilla. Era para decir que no había ninguna posibilidad. Y en el 98, cuando arranca Pastrana con la foto de Marulanda en la campaña, yo ya estoy en CMI. Por supuesto llega el momento, o sea, es el gran proceso de paz. Está Pastrana con el comisionado de paz revisando los documentos y está Marulanda esperando. Y aquí todos, obviamente todos estos son guerrilleros que cuidaban y custodiaban a Marulanda. Y aquí están, mírenlos, aquí están parados esperando que el resultado de la reunión de policías y guerrilleros. El 4 de noviembre del 99, del 98, perdón, me fui a Alcahuán la primera vez. Me fui a hacer un recorrido por la zona de distensión, por los 5 municipios, a conocer Mesetas, Vista Hermosa, Uribe, San Vicente del Caguán. Y cuando llegué a San Vicente del Caguán, donde no había estado, me sorprendió del tamaño que tenía este municipio y de lo que había hecho el gobierno. O sea, como de haber entendido que iba a Mesetas y los otros municipios eran municipios muy pequeños, muy ligados a lo rural. San Vicente del Caguán, por supuesto, también estaba ligado a lo rural, pero era un municipio grande, 25.000 habitantes, con un comercio activo. Yo me acuerdo que yo me preparé con mucha emoción de lo que iba a pasar allí, ¿no? La gente tenía mucha expectativa de cómo iba a aparecer públicamente la guerrilla, como todos nosotros, como toda la prensa que estaba allá. Y el 7 de noviembre del 98 comenzó el despeje. Y pues el tema era cubrir eso qué significaba con los alcaldes, con los policías, qué significaba con los bomberos, qué significaba para las tiendas, para los almacenes, para todo, qué va a pasar, se va a llegar esto de guerrilleros. Bueno, el conflicto armado en Colombia ha tenido muchísimos combustibles. El primero, la corrupción, el segundo, el narcotráfico, el tercero, los intereses políticos, el cuarto, yo diría que la gran responsabilidad que han tenido los medios de comunicación en torno a la guerra. El quinto, que a los colombianos no les interesa estar en paz, les cuesta muchísimo estar en paz, entonces hay un alto grado de intolerancia, hay un alto grado de violencia, hay un desconocimiento de qué es el país, no hay memoria, y eso es lo que nos ha llevado de conflicto en conflicto. ¡Rápido, hombre! Una cámara de Noticias 1. Porque es este fracaso del periodismo que no hemos logrado ayudarle a los colombianos a comprender el nivel de la tragedia que se ha vivido, el nivel de angustia que tiene la gente en el campo cuando reclutan a sus hijos, cuando ponen una mina antipersonal al lado, y al mismo tiempo creo que nosotros no hemos sido suficientemente hábiles en explicar las dinámicas de poder asociadas al conflicto, quiénes son realmente los que se han beneficiado. Los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, han fomentado esa dinámica porque no han entendido el problema del conflicto colombiano.
problema de la guerra en Colombia. La ubican no como un fenómeno sociológico, como un problema de causas políticas, económicas y sociales, sino como un problema de violencia en general. El 7 de enero era la fecha esperada para la instalación de la mesa de los diálogos, ¿no? Y la expectativa, por supuesto, estaba en lo que nosotros habíamos estado como periodistas esperando desde que llegamos allí 2 meses antes, era ver a Marulanda. Conocerlo, verlo, el gran mito del guerrillero fundador de las FARC, tiro fijo, que no habla con nadie, que nadie sabe cómo es, que realmente sí se puede hablar. Y creo que todos los periodistas nos habíamos preparado para entrevistar a Marulanda, o sea, esa era como la gran entrevista que había que hacer. Y todo el tiempo fue el día de los rumores. Desde las 5 de la mañana era el rumor que va a llegar de no sé dónde, que va a llegar de no sé cómo, que se va a vestir de camuflado, que va a estar con la toalla, que se va a poner en no sé cuánto. Todo era de qué forma iba a llegar. Por su presencia aquí en San Vicente del Caguán. Yo recuerdo la euforia de la gente en San Vicente presenciando ese día como un día realmente importante, ¿no? Memorable. Como a las 10, 11 de la mañana fue cuando empezó ya el rumor de que Marulanda no llegaba, que fue pues obviamente el hecho que marcó ese día en la historia. La ausencia de Manuel Marulanda Vélez no puede ser razón para no seguir adelante con la instalación de la mesa del diálogo para acordar una agenda de conversaciones que nos deben conducir a la paz. No es un desaire al presidente Pastrana y al país. De ninguna manera, porque para eso estamos aquí nosotros enviados por él. Raúl, ¿había la certeza que había un plan para atentar contra el máximo comandante de las FARC? Existe el plan, claro. Y a mí me parece que eso de que Marulanda hubiera dejado la silla vacía, pues claro, fue un muy mal comienzo, pero fue una forma de entrada a aguarle la fiesta y decirle, o sea, esto celebramos en muchos años. Causó tanta sorpresa que Manuel Marulanda Vélez no se presentara en esta plaza los fundadores de San Vicente del Caguán, que ya se manejan distintas hipótesis. Lo cierto es que cualquiera que sea la causa de su ausencia, esta creó desconfianza frente al proceso de paz. Eso copó la atención de los medios, la apertura de los noticieros, de las páginas y de las emisiones radiales, frente a un hecho importante, y era que las FARC se sentaban a hablar de nuevo con el Estado colombiano y con un gobierno que ellos consideraban de la clase oligárquica y perseguidor de sus principales jefes durante la violencia de los 50. Hubo una cosa que a mí me llamó más la atención que la silla vacía. A mí me llamó la atención la frivolidad de los cachacos que fueron. Es decir, a mí lo que me repugnó de eso, de ese día, fue todos con sombreritos, es como ahora, todos la palomita, todos son como simbolitos como de diseño, y entonces vamos a la fiesta del inicio del proceso. Y a mí no me gustó, no me pareció un evento serio. Yo creo que el gobierno se excedió en el concierto y que se excedió en haber llevado a todos sus invitados internacionales y se excedió por pensar que las cosas estaban bien hechas. San Vicente del Caguán reposa a esta hora después de un día agitado que incluyó conciertos de artistas nacionales. La espectacularidad que comienza ese día, entre comillas, para mí comenzó antes, como les decía. Nosotros éramos en la Plaza de San Vicente, éramos casi 60, 70 periodistas permanentemente al comienzo, de todos los medios del mundo. Las primeras páginas de los periódicos eran impresionantes. Comenzó La Paz, el Espectador a 6 columnas, El Tiempo igual. Yo creo que mucha gente nunca en su vida pues había estado en San Vicente, y la gente de San Vicente pues nunca había visto esos tantos personajes ahí. Ese pueblo comenzó a ser una especie de Hollywood, en el sentido de la cantidad de cámaras y de luces y de micrófonos que circulaban por allí. Sí, el Caguán fue uno de los shows más grandes que hemos tenido periodísticamente. Lamentablemente las FARC muchas veces eran las que organizaban las transmisiones o las ruedas de prensa, porque sabían que tenían la atención de los canales y que iban en directo además. Hubo show mediático, claro. Los medios de comunicación y sobre todo los medios televisivos abusaron, porque para ellos no era importante
lo que estaba ocurriendo en la mesa, sino la chiva. Parece, comandante Joaquín, la iniciación de este diálogo de paz con el gobierno. Muy bueno. Comandante, ¿cómo se puede interpretar? No. Tú estabas en el Caguán y estabas tranquilamente tomándote un café con el de Caracol, por ejemplo. Pasaba el carro de RCN a toda y él te dejaba el carro, salían corriendo disparados a subirse a su carro y perseguir corriendo el de RCN, que a lo mejor iba a la vuelta a la esquina a comprar una gaseosa. Ahora paso, ahora paso. Te estaban siempre buscando la chiva, pero además para que no se la pisara al otro o hiciera algo, no, era una presión excesiva. Avancen. Pues entonces los periodistas creaban crisis, especulaban, ¿a partir de qué? A partir de los gestos, de los manoteos en la mesa de negociación. Entonces, con todo lo que eso significa, que el gobierno y las FARC usaban a los medios también para salir a mandar mensajes duros cuando estaban en un momento de, digamos, de polémica en la mesa. La estrategia es completamente atacar, presionar, y bajo ninguna circunstancia nosotros nos vamos a encerrar a defendernos. Hay muchos factores que influyeron para todo lo que se desencadenó periodísticamente desde el Caguán. Primero, se envió a los periodistas a vivir a una zona donde tuvieron que tener como vecinos a uno de los actores del conflicto. No tenían herramientas de cómo cubrir la guerra. Muy pocos periodistas tuvimos la oportunidad de ir a hacer cursos internacionales de lo que era cubrir un conflicto armado, de tener herramientas básicas de cómo era la protección, de cómo era el cubrimiento de las fuentes, cuál era nuestra misión como periodistas y no como parte del conflicto. El paso del tiempo y la ausencia total de resultados en materia de acuerdos fue generando un enorme cansancio, la cobertura se hizo tremendamente aburrida. ¿Usted conoció al presidente? Sí, lo he hecho por tradición. ¿Y lo vio qué? ¿Más gordito, más jovencito? ¿Cómo? Todo transcurría alrededor de si había o no había posibilidad de ir por las trochas hasta donde nos dijeran los guerrilleros que deberíamos ir para encontrarnos algún comunicado, alguna información, alguna cosa. Entonces eran horas de trocha, 6 horas, 4 horas, y luego las de espera, porque uno iba en el camino y podría en algún momento encontrarse con un retén, y ahí lo dejaban 1, 2, 3, 4, 5 horas, hasta que daban paso a las caravanas de la prensa. Entonces eran jornadas agotadoras, y además en enero en el Caguán hace un calor, pero brutal. El proceso empieza a desgastarse porque la agenda era muy difícil de abordar. Y era la primera vez que se probaba la negociación en medio del conflicto. La fuerza pública tenía que garantizar el control militar, el combate militar a las FARC fuera del Caguán. Cuando empieza toda la tarea de que todo lo de la guerra se refiere al Caguán, la guerra y el conflicto contamina la agenda del Caguán. Y la agenda no avanza porque la agenda que está escrita y acordada se aplaza para resolver el caso de los indigenistas americanos asesinados en Arauca. El caso del niño Juan David, que se va a morir porque su papá está secuestrado. Todo lo que pasa fuera de la zona de extensión se traslada al Caguán. ¿Podría darse la posibilidad de que estos diálogos de paz se lleven a cabo no en conflicto, sino que haya un cese al fuego? Pues eso aspiramos en el futuro. Vamos a ver cómo nos va. Un día yo estaba en el Caguán, cubriendo el proceso de paz, y al día siguiente me iba a cubrir una toma guerrillera, o me iba a cubrir un secuestro masivo, o un asesinato, una masacre que habían cometido. Es que era todo tan absurdo, y además no teníamos como unas líneas claras. Las FARC se preocuparon por tener muy bien a los periodistas y por darles unas condiciones donde lamentablemente se empiezan a hacer unas relaciones malsanas, que fue lo mismo que hizo el ejército. Entonces las dos partes, tanto las fuerzas militares como la guerrilla, creyeron que tenían a sus periodistas.
Y los militares decían, los periodistas propias tropas, y nosotros lo permitíamos, que es lo peor. Como los guerrilleros tenían tanto tiempo y pues uno también, entonces uno se sentaba y hablaba y entonces también se fue generando como una familiaridad con los guerrilleros. Comandante. ¿No dice del orden en que estamos hoy? Sí, no, hermano, eso sí ya es elegante, eso sí ya es prometedor. Siento que era fácil como que lo manipularan a uno también. Vista al fan, a discreción. Camaradas, buenos días. Todo el mundo se peleaba cuando llegaba Tiro Fijo, o llegaba Alfonso Cano, o llegaba el Mono Jojoy, a tal punto que llegó un momento en que el Mono Jojoy parecía un general. Todo el mundo lo quería entrevistar y él hacía paradas de tropa para los medios de televisión. Nadie quiere morirse antes de tiempo, ¿o no? Sí, claro. Vean, les cuento esto, cuando ingresé me puse un plazo de 45 años, 45 años que viva son justos, y cuando fui llegando a los 40 me eché a asustar, y comencé a cobardarme y a alargar la alargar. La gente no sabe cómo es un campamento de la guerrilla, y la gente no sabe cómo son los guerrilleros. La época del Caguán significaba una forma muy distinta de relacionarse con las FARC, ¿no? Miren, esta es la primera vez que entrevisté a Jojoy, tratando de que no me abrazara y poniendo el brazo para tomar distancia. Esta foto es después de la entrevista, cuando estábamos todos nerviosos, sabiendo que teníamos una chiva, pero también, bueno, una foto, y uno como le dice, bueno, no, después de la vaina. Igual tomó. Había una especie lícita de acercamiento, no para entrar en una relación personal, ni de amistad, ni de... También hay que ver desde dónde salen esas cosas, ¿no? La convivencia entre la población y la guerrilla es un hecho. En San Vicente para nadie es un secreto que los guerrilleros vienen adelantando labores de inteligencia. En ese desgaste aparece un tema, que es el tema que empieza a darle un poquito de aire al proceso, y es el famoso acuerdo humanitario para liberar los secuestrados. Era insostenible un acuerdo, un proceso de paz, teniendo secuestrados. Cuando entra Marlene Orjuela hasta la selva, hasta el profundo, y ven a los soldados, los dejan visitar para tener pruebas de vida, y salen ellos detrás de los alambres estos, pues obviamente crece la indignación hacia las FARC. Gracias a haber estado ustedes con la gente que escuchamos buenas noticias hoy. Las imágenes que grabaron, que luego sacaron en Caracol, de las jaulas de los secuestrados, me parecen unas imágenes impactantes y me han parecido siempre muy importantes tenerlas. Y creo que a las FARC les salió el tiro por la culata, porque ellos pretendían forzar un acuerdo humanitario, demostrar como fuerza que, pues, obvio, tienes a 200 y pico militares, pues demuestras que tienes capacidad de retener a tantísima gente, de secuestrar a tantísimas personas. Pero yo creo que son unas imágenes que quedan para la historia como una de las imágenes de la infamia más absoluta. Hay dolor, hay angustia, hay desesperación, hay enfermedad. El proceso entra en una crisis insostenible en enero del año 2002. Después de la reunión que había tenido el presidente con Marulanda, habían quedado unos acuerdos. Y era por primera vez, después de todo ese tiempo, se ponían unas fechas claras. Y se ponía como la cita más importante el 9 de abril para acordar un cese al fuego. Me dijo que sí, me dijo que sí. Seguridad, optimismo y más organización presagiaban lo que sería un buen día para la paz del país. Pero ya el gobierno había llegado a endurecer su postura porque ya las presiones eran muy fuertes desde todo punto de vista político, militar, para que pusiera más condiciones a la zona. Que si había secuestrados los tenían que entregar, que no podían traficar armas. Entonces empezamos desde el 9 de febrero hasta el 20, que es el día que se rompe. Fue una época de una tensión permanente con que se rompe, no se rompe. Y el miércoles 20 de febrero, por la mañana, la comisión de gobierno viaja al Caguán, cuando se supo la noticia del avión. Déjeme grabar que voy a grabar unas noticias. Grabemos. 4 guerrilleros aparentemente de la FARC intimidaron a los pilotos del avión y nos hicieron aterrizar, como ustedes se dan cuenta, en esa zona. Yo ya trabajaba en ese momento en el Palacio. Empezaron a haber reuniones en el despacho del presidente, entraban ministros, salían ministros, venía el ministro de Defensa, entraba el ministro de Justicia. Y me acuerdo cuando me dijeron, llame a estos que se regresen, yo dije, se acabó.
comparten que se llevaron al senador Jorge Eduardo Echenturbay, a su hijo. Sí, por supuesto, claro. Muy triste, muy triste, muy triste. Lo de Echem fue la gota, pero hubo muchas gotas, no sabíamos cuál era la que iba a dar, la que iba a romper el proceso. Por esto he tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Este grupo guerrillero, con sus acciones y con su actitud, se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política. El día en que se anuncia, se acabaron los diálogos de paz, fue tremendamente aplaudido por la gente, porque ya se habían creado las condiciones a través de un gran esfuerzo mediático para desilusionar por completo al país de la posibilidad de que siguieran las negociaciones en búsqueda de la paz de Colombia. Yo creo que echarle culpa a los medios del fracaso del proceso de paz en el Caguán podría ser un poco exagerado, pero yo sí creo que los medios fueron muy responsables en el cubrimiento de todo lo que hubo alrededor de las negociaciones, de las discusiones de la agenda temática. El fin de los diálogos en el Caguán fue una tragedia, Yo la verdad, pues soy crítico de algunas cosas del Caguán, pero no creo que sea pues tan desastrosa como dicen algunos analistas y algunos medios, ¿no? y que ya utilizan como una forma peyorativa de señalar algo el Caguán. Quieren caguanizar esto, quieren caguanizar lo otro. Cuando terminan los diálogos, pues es cuando vienen las amenazas contra los periodistas que cubrieron el proceso de paz, vino la estigmatización, muchos se tuvieron que ir del país, algunos siguen en el exilio, las redacciones se polarizaron. Yo misma presencié muchas veces cuando los periodistas que cubrían Unidad de Paz se agarraban con los que cubríamos fuerzas militares. Era una cosa desastrosa, o sea, algo que yo creo que nosotros debemos recordarlo con vergüenza para que no vuelva a ocurrir. Mi jefe en un momento dado comenzó a tratarme casi como si yo fuera una guerrillera infiltrada, y él me decía, no, es que yo solo quiero que tú entrevistes al ejército, al gobierno y los comunicados oficiales de la guerrilla, no quiero que entrevistes ni a ONGs, ni a empresarios, o sea, y yo era como, pues ya acaba de llegar de Estados Unidos, de estudiar allá, y pues del primero que uno aprende es que uno debe tener más de una fuente. El Caguán fue un laboratorio social, un laboratorio para un país que no había tenido una negociación frente a las cámaras, que había mantenido una guerrilla clandestina justamente en la oscuridad, que tenía mitificados también ciertos mitos de la existencia de la guerrilla, de por qué la justificación de su lucha. La guerrilla no sabía salir a los medios, no supo hablarle a la sociedad, la guerrilla no tenía tampoco ningún contexto de qué tipo de país tenía, y se lo encontró allá. Atraviesen aquí para que no pasen. Un cordón aquí para que no pasen. Un proceso de paz no puede ser ante los medios. Los temas de la negociación son tan delicados, son tan sensibles, que no pueden estar los negociadores permanentemente expuestos a los medios, ni todo lo que pasa en la mesa tiene que estarse comunicando. Del proceso del Caguán no se aprendió nada. Primero, el gobierno no aprendió nada porque ni siquiera lo ha investigado ni ha preguntado por él. Ellos han empezado un proceso hablando de Sudáfrica y de Irlanda. Ellos no les ha interesado para nada saber qué pasó en el Caguán. No aprendieron a conocer a las FARC. Los que dijimos al principio que esto no era un proceso de meses, que era imposible con las FARC, nos tildaron de enemigos de la paz por decir algo que lo habíamos aprendido en el Caguán. Punto. Es que uno veía cómo era hablar con ellos. Entonces era imposible que esto durara meses. Imposible. Bueno. La paz que se tiene que consolidar con las FARC, la paz que tiene que abrirse con el ELN, y a eso tiene que ayudar los medios, que son un instrumento, una herramienta muy importante de influencia en la sociedad colombiana, y esa influencia tienen que saberla orientar bien, no para destruir lo que se ha avanzado en materia de paz, sino al contrario, para construir, y en ese sentido criticar lo que haya que criticar, proponer lo que haya que proponer, pero en función de ese fortalecimiento de la paz estable y duradera. Yo creo que estos acuerdos de paz sí implican una transformación del poder a muchos niveles, y creo que lograr
cubrir eso es difícil porque no va a haber nadie sacando un comunicado, nadie dando una declaración, que es a lo que están acostumbrados muchos periodistas, sino que realmente tú tienes que meterte allá, hablar con la gente y comprender cuáles son los fenómenos de qué es lo que se está transformando. Lo peor que podría pasar en este proceso de paz es que se haga el proceso de paz y al final nada cambie en Colombia. La reconciliación va a ser un evento fundamental en el éxito de este proceso a nivel social, a nivel de todos, y los medios van a jugar un papel importante y están dados para la gente, para las víctimas, para los mismos desmovilizados, para los sectores sociales que los van a acoger y que los van a reconocer, y para los sectores sociales que quieren continuar con el proceso de diálogo, de perdón y de reconciliación. Las noticias cambian, el énfasis cambia y la sociedad va a cambiar. Y creo que esa sociedad es el reto que tenemos por construir. El reto de que los periodistas entendamos que lo normal de nuestras noticias es la corrupción, que cubrir las muertes, los asesinatos, las bombas, los secuestros, las tomas militares es de un país que no está en una vida normal. Eso nos va a cambiar y yo creo que eso, por supuesto, nos va a generar una gran reflexión para seguir haciendo este oficio.